Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Maximiliano, su doctor Tigre, un médico que ronca en esta negra noche neoliberal ecuatoriana y que ha trabajado en los Andes, el Pacífico, la Amazonía de Ecuador y también en Rusia. Hoy hablaremos acerca de la guerra al narcotráfico. Esta guerra que la estamos librando todos los días en las calles de Ecuador y que se remonta a los años 80 en que todo empezó cuando Pablo Escobar y el cartel de Medellín le declararon la guerra al Estado colombiano y el Estado colombiano solicitó la ayuda de Estados Unidos y entonces Ronald Reagan comenzó y le declaró la guerra a Pablo Escobar. Desde ese momento hasta la fecha han pasado más de 40 años de guerra y esta guerra se ha convertido en la mayor tragedia de América Latina. Es una guerra en la cual Estados Unidos y América Latina ponen los muertos. América Latina pone las drogas y Estados Unidos pone las balas, los dólares. Se ha convertido en el mejor negocio de drogas y en el mejor negocio de armas que ha vivido este continente. Estados Unidos ya vivió una guerra similar cuando hizo la ley seca en los años 20, antes, precisamente pocos años antes de la gran quiebra de Wall Street en el año 29. La guerra al alcohol permitió que nacieran las mafias, especialmente la mafia de Nueva York, la mafia de Chicago, con Al Capone y Lucky Luciano, y el crimen organizado llegara a convertirse en poder político en Estados Unidos a tal punto que pusieron dos presidentes, el presidente John F. Kennedy y el presidente Nixon, que fueron puestos por la mafia de Nueva York. Hoy, Estados Unidos se enfrenta a una guerra en la que el precio de la cocaína es el simple detonante de esta guerra. Y el precio de la cocaína se ha incrementado debido a muy claras razones. La primera, la pandemia produjo una crisis psicológica en la sociedad en la cual las personas dejaron de tener una relación interpersonal fluida y comenzaron a tener relaciones a través del celular, la internet y todos estos medios digitales. Cuando se pasa la pandemia y se quiere restituir las relaciones humanas, el abrazo, el beso, la conversación, el vis a vis, el persona a persona, resulta que hay un verdadero bloqueo y entonces comienza a subir el precio de la droga porque las drogas comienzan a actuar como en el organismo humano operan las hormonas. Pequeñas dosis que hacen cosas extraordinarias. Las hormonas hacen esto, pero en la sociedad humana las drogas hacen el mismo trabajo que hacen las hormonas en el cuerpo humano. Entonces, ¿qué sucede? Sube el precio de la droga, sube la demanda especialmente de los países desarrollados, pero Estados Unidos, que ve eso como una terrible amenaza, porque los que trafican las drogas
no solamente que llevan drogas a ese país, sino que fracturan su frontera. Pueden penetrar por el mar, por el muro, por el río, por las montañas, por los desiertos, por todas partes. Estados Unidos. Hoy llevan drogas, mañana pueden llevar lo mismo que hicieron los talibanes. Pueden llevar bombas o aviones contra las Torres Gemelas. Entonces, los narcos se convierten en un peligro para Estados Unidos. Pero los narcos son campesinos colombianos que se convirtieron en guerrilleros debido a la pobreza, a que Colombia lleva 100 años de guerra y nunca quiso hacer una reforma agraria. Hoy el presidente Petro quiere hacer una reforma agraria sobre 3 millones de hectáreas, porque ese fue el centro del problema de Colombia. Y los campesinos pobres se convirtieron en guerrilleros cuando desapareció la Unión Soviética. Estos guerrilleros no tenían quien les abastezca de armas y municiones. Rusia, la mafia rusa, fue y les ofreció las armas a los guerrilleros a cambio de cocaína, convirtiéndose la mafia rusa en el principal distribuidor de cocaína en Rusia y en toda Europa. Hoy le siguen a esta mafia rusa la mafia albanesa, que se ha logrado meter, enlazar relaciones para convertirse ahora en el mayor traficante puerto a puerto, desde Guayaquil, desde Callao hasta los puertos de Holanda y Bélgica. Pero la guerra al narcotráfico significó para Estados Unidos la posibilidad de controlar ejércitos, policías, jueces, fiscales, a los que entrena, a los que equipa, a los que adiestra, y de convertir a las prisiones de América Latina en prisiones de narcotraficantes, de personas que quieren cometer un delito llevando drogas a los Estados Unidos, ahorrándole a Estados Unidos el gasto de tener que pagar soldados, de tener que pagar militares, de tener que pagar su alimentación y de tener que pagar presos. Las cárceles de Estados Unidos están inundadas de presos microtraficantes, especialmente negros, y son extremadamente caros. Cuestan más que los estudiantes universitarios de ese país. Lo mismo pasa en nuestros países. Nos hemos llenado de presos por el narcotráfico y la violencia generada por el narcotráfico, y estos han convertido a nuestras cárceles en centros de reclutamiento, centros de operación, centros de adiestramiento de toda esta red de sicarios, de prestamistas gota a gota, de extorsionadores que hoy nos están asfixiando, que nos están ahogando en una guerra salvaje que se libra en las calles. Pero el negocio ha sido también que Estados Unidos le presta a los gobiernos como al Ecuador, que fue a solicitar 4.000 millones de dólares y ya le ha prestado ahora 1.200 millones de dólares, que lo tienen que pagar nuestras generaciones venideras, porque es una deuda que adquiere este gobierno para comprar a Estados Unidos y a sus aliados armas, radares, helicópteros, lanchas rápidas, etcétera, etcétera. Nos endeudamos gracias a esta guerra, cuando ese dinero no lo podemos destinar a crear hospitales, escuelas, carreteras, centrales hidroeléctricas, mejoramiento en todo, la infraestructura, en todo lo que es la capacitación, la educación.
los servicios públicos, sino que lo tenemos que invertir en soldados, en policías, en militares, en presos, en prisioneros, en guardias, que es el gran negocio de la guerra que tiene Estados Unidos acá. No solamente que controla la justicia, la prensa, los medios, la policía, el ejército, sino que además nos obliga a endeudarnos por generaciones y nos obliga a tener presos en las cárceles gente que ellos no pueden tenerlas en Estados Unidos porque les sale demasiado caro. Esta guerra no la pueden frenar, no la pueden detener. Es una derrota porque el precio de la droga es cada día más alto. Sucede lo mismo que sucedió cuando en América Latina se descubrió el oro. El día en que los conquistadores europeos y los colonos norteamericanos descubrieron oro en California, plata en Perú, plata en Bolivia, oro en Perú, pues se volvieron locos, vinieron acá y comenzaron una ola de violencia increíble. La conquista norteamericana de Estados Unidos fue a base de eso. Pero Estados Unidos ya pasó por este fenómeno cuando en la conquista del oeste el alcohol se convirtió junto con el tabaco en las drogas que les permitieron a los colonos norteamericanos que hablaban diferentes idiomas, no se entendían entre ellos, convertir a la cantina en el centro del pueblo, al consumo de droga, del alcohol, y al alcohol en la principal droga para someter a los indígenas a esos reductos o reservaciones. Lo mismo, los conquistadores españoles utilizaron el alcohol para someter a los indígenas junto con la religión y tenerlos como mineros, como campesinos, como peones, que les permitían grandes ganancias y gran riqueza. Muchas gracias.